Bueno, buenos días muchachos. Por favor, como siempre, confirmo si en mi pantalla y si me escuchan correctamente. Bueno, entonces en equilibrio de cuerpos, muchachos, vamos a ver la misma temática que está en los libros, ¿sí? Eso es en el mismo orden, pero obviamente añadiéndole el análisis que necesitamos nosotros desde el punto de vista de la ingeniería civil. ¿Okay? Entonces, la temática es la que aparece acá, está en el sílabus tal cual, en el mismo rengloncito, en el mismo cuadro. Y me voy a concentrar hoy en explicar un poco de teoría y un poco de razonamiento, ¿sí? En esta hora que queda. Y mañana hacemos un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio en 2D. La próxima semana hacemos ejercicio en 3D, ¿sí? Pero hay dos modos de ejercicio 3D. El 3D normal, que se resuelve con las temáticas anteriores, y el 3D, que es hacer vistas, como hicieron en el AutoCAD, y convertirlo en 2D. ¿Okay? Y vamos a hacer esos dos tipos de ejercicios, que son los que yo quiero que ustedes aborden en la vida real y que aborden en el parcial 2. ¿Listo? Entonces, miren, la temática es sencilla, empieza por diagramas de cuerpo libre. Yo no me voy a demorar mucho en eso, porque eso ya usted lo sabe. Y me voy a ir de una vez al tema de equilibrio desde el punto de vista de la ingeniería civil, y para eso hay que conocer los tipos de apoyo. O sea, el equilibrio en física era mucho más sencillo que el equilibrio real. ¿Okay? Entonces, necesito la ayuda de alguien que sepa inglés, ¿sí? Para que nos lea los objetivos de este segundo corte o este segundo temática. A ver, ¿quién fue que leyó la vez pasada? El primer tema alguien leyó, no me acuerdo quién era. Cote, ¿cómo estás tú con el inglés? Profe, ahí, inglés grumitero, como dice Silvestre. Inglés gromillero. Pero sí puedes traducirnos esto de acá. ¿Sí te gustas o no? Objetivos. Analizar el equilibrio en estática de cuerpos rígidos en 2 y 3 dimensiones. Considerar los atributos de un diagrama de cuerpo libre. En esencial para Herramienta esencial. una herramienta esencial para analizar el equilibrio de cuerpos rígidos. Muy bien. Examinar cuerpos rígidos apoyados por indeterminantes estáticos. Por reacciones estáticamente indeterminantes estáticas. Y que constraints, no sé qué es. Constraints es como una restricción, entonces restricciones parciales. Estudiar dos casos particulares de particular interés, el equilibrio de 2 fuerzas y de 3 fuerzas. Y cuerpo de 3 fuerzas. Y cuerpo de 3 fuerzas, eso. Listo. Esos objetivos que están allí, bueno, el tercero es examinar cuerpos rígidos soportados por reacciones estáticamente determinadas y restricciones parciales. ¿Sí? Eso lo vamos a entender más adelante. Ese es como el más complicado ahorita de mirar. ¿Listo? Pero por ahora yo creo que los otros 3 están claros. ¿Sí? Que debemos analizar cuerpos rígidos, diagramas de cuerpo libre y estudiar ese equilibrio, ¿sí? En sistemas de 2 y 3 fuerzas. ¿Vale? Gracias, Cotes. Entonces fíjense que eso es lo que vamos a hacer en el transcurso de este segundo corte, y ya vamos a pensar en la palabra equilibrio como eje principal. En el primer parcial, recuerde que usted, cuando se lleve el ejercicio, tiene que copiar todos los principios básicos que se aplican, ¿sí? En cada una de las variables. Es más, en el preanálisis, si quiere ser más claro, dice: profesor, yo aplicando el principio básico de tal, puedo concluir lo siguiente, o puedo pensar lo siguiente, ¿vale? Si usted tiene claro eso, va a ser más rápido el preanálisis, ¿sí? O lo va a hacer como yo lo intento hacer, ¿sí? Entonces, acá el único principio básico es equilibrio, ¿sí? No hay más, ¿sí? Ya todo lo demás usted ya lo aplicó, ya usted más lo conoció. Es aquí el único equilibrio. En el tercer parcial solamente van a haber 2 principios básicos. Y en el cuarto también solamente van a haber 2 o 3 principios básicos, ¿sí? Entonces ya usted se concentra en un principio básico y lo aplica siempre, ¿okay? Que en este caso es equilibrio. Ricardo, coméntame.
Profe, esto ahorita que mencionó lo de los principios, es que yo le quería preguntar, por ejemplo, cuando vayamos a hacer el preanálisis del parcial, en los puntos, por ejemplo, que diga punto A, halle coordenadas, o en el caso que dice vistas, ahí yo el preanálisis que puedo hacer es como, digamos, utilizar en principios ley de cosenos o o algo así, porque ahí, ¿qué más puedo decir? Sí, no, ahí puedes decir, bueno, yo creo que más o menos el punto debe quedar acá abajo o acá arriba. ¿Se acuerdan cuando hallamos el punto de la columna? Que nos dieron dos valores, uno positivo y uno negativo. ¿Sí? Entonces tú lo que podrías decir, mi preanálisis es que esa coordenada es el negativa y ya. Ah, listo, profe, gracias. ¿Listo? Jotes. Profe, esto, aquí que ya empezamos a hablar de equilibrio, ya podemos empezar a hablar de fuerza como una reacción. Exacto. Sí, por eso fíjate que hay un tema que hablaba de reacciones estáticamente indeterminadas. ¿Sí? Sí, sí. Ay, Teniendo en cuenta eso, pues lo primero que hay que hacer es definir qué es un cuerpo rígido. ¿Sí? Un cuerpo rígido para nosotros es una acumulación de masa regular que no puede ser deformada, ¿sí? O que su deformación es tan pequeña que no se ve. ¿Sí? Eso es un cuerpo rígido. Y las estructuras están compuestas principalmente de cuerpos rígidos, es decir, que las vigas, las columnas y todo lo que haga parte de un sistema estructural es un cuerpo rígido. ¿Okay? Eso nos indica lo siguiente, los cuerpos rígidos, como son poco deformables o no se pueden deformar, significa que yo en una estructura no debo ver deformaciones, o debo ver el cuerpo rígido siempre de manera íntegra, ¿sí? Es decir, intacto, con su forma original. Por eso, si usted llega a una construcción y ve un elemento que está deformado o que está mal puesto, usted dice, ese no es un cuerpo rígido, no está estático, no aplica equilibrio y por lo tanto se va a caer. ¿Sí? Entonces, en la segunda temática vamos a seguir evaluando esa posibilidad de caerse, pero ya desde otro punto de vista, ¿sí? Porque ya voy a tener las reacciones para ayudar al sistema. ¿Sí? Entonces, si definitivamente las reacciones no son capaces de soportar el sistema, pues obviamente hablamos de que no hay equilibrio. ¿Okay? Entonces todavía podemos contemplar esa posibilidad, pero pues nosotros vamos a ser positivos en siempre evaluar que las estructuras van a estar en equilibrio. Entonces, bueno, aquí vamos a ver, como vimos en la clase pasada, fuerzas gravitacionales, o sea, fuerzas hacia abajo, cuando vayamos a la norma. Y para poder mirar esos temas que dice Jorge, pues yo tengo que aplicar fuerzas arbitrarias, ¿sí? Entonces voy a seguir inventándome fuerzas de todas formas que lleguen al sistema, ¿vale? Bueno, esos cuerpos rígidos forman estos tipos de estructuras, ¿sí? Que son las estructuras generales típicas de una edificación, ¿sí? En ellas pues se resaltan los apoyos, que es la base de la estructura, los elementos verticales, los elementos horizontales y los soportes de piso. ¿Okay? Ustedes recuerden que los elementos verticales son las famosas columnas, que los horizontales son las famosas vigas, y ahora vamos a ver los soportes de piso que tienen varios nombres, ¿sí? Pero principalmente están compuestos por elementos y por placas, como vemos acá en esta imagen. ¿Okay? Entonces, como les dije, en el primer parcial me voy a concentrar en vigas y columnas, o sea, yo les coloco una viga y una columna y usted analiza. Y en el segundo me concentro en muros y placas, ¿sí? Típicamente. Y si conoce que tiene una placa, un nivel de entrepiso o de cubierta, pues habla de las placas. O en inglés slab, ¿sí? Ahí está la traducción para cada uno de los elementos. Vigas en inglés es beams, columna es column, el apoyo es support, y las viguetas, que son un tipo de viga, ¿sí? Que sirve para soporte de piso, se le llama joist. ¿Okay? Entonces, para que tengan esos nombres ahí en inglés en algún momento. Como estamos en un semestre que es más diálogo que digamos, que práctica en clase, ¿sí? En clase usted, la práctica es muy poca porque los ejercicios son muy largos, ¿sí? Entonces, siempre que hacemos ejercicio, mire que nos demoramos 1 hora, 2 horas haciéndolo, ¿sí? Porque realmente es más difícil hacerlo por acá que hacerlo en la vida real, ¿sí? Entonces nos demoramos más hablando, por eso el parcial va a ir más a ese lado, ¿sí? Hablando, a analizar, ¿sí? Entonces acá yo les voy a poner una tarea después que va a tener conceptos en inglés, ¿sí? Porque la materia necesita tener casos en inglés. Entonces por eso les pongo las definiciones ahí de una vez. ¿Listo? Bueno, en el caso de las estructuras, yo evalúo los cuerpos rígidos de esa manera, pero me voy a concentrar en un lugar,
¿En cuál lugar? En el lugar donde se generan las reacciones, ¿sí? Es en el único lugar donde se van a generar las reacciones van a ser los apoyos, ¿sí? Los apoyos o support generalmente consisten en masas de concreto, ¿sí? Que se entierran en una edificación. Sin embargo, ese no es el único tipo de apoyo que vamos a ver y ahorita les muestro que hay más apoyos, ¿sí? Pero es el más típico en los edificios y ese apoyo típico se le llama la zapata, ¿sí? Que en inglés es shoe, ¿sí? Shoe. Pero pues hay muchos más tipos de apoyos y inicialmente en estática vamos a ver todos los tipos de apoyos posibles, ¿vale? Dime, Cotes. Profe, esos apoyos en una fuerza horizontal serían los que nos contrarrestarían la flexión de la columna. Exacto. Los apoyos, no solamente en fuerzas horizontales, en cualquier tipo de fuerza, nos van a ayudar a contrarrestar todos los efectos gravitacionales o de acciones que lleguen sobre un cuerpo. Ah, ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el segundo parcial? Vamos a calcular esas reacciones, ese es el objetivo principal, ¿sí? Su preanálisis va a ir enfocado allá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo esta estructura que está allí en la imagen, ¿sí? Y le digo, voy a hacer un preanálisis de esa estructura. ¿Será que las zapatas o los apoyos son capaces de soportarla? ¿Sí? Entonces usted dice, bueno, yo tengo una estructura que parece una mesa y una mesa con 4 patas funciona, ¿sí o no? Dice, bueno, los apoyos deben ser capaces de soportarlo, entonces mi preanálisis es sí, esa estructura va a estar en equilibrio, ¿sí? Ese puede ser su preanálisis, ¿vale? Pero digamos que no sé, que yo llegue y diga, no, ya no vamos a tener eso así, sino que voy a quitarle una columna o un apoyo a la estructura, ¿sí? Si usted tiene eso ahora así como está en la imagen, usted podría decir que hay equilibrio, ¿sí? ¿Confirmo o F? F, ¿sí? Claramente se ve, ¿cierto? Entonces, fíjense que la falta de apoyos hace que las estructuras pierdan equilibrio, ¿vale? Yo tengo que localizar esos puntos de apoyo para poder resolver mi ejercicio, ¿listo? Por eso yo me voy a concentrar en eso hoy y voy a dar una tarea principal para mañana, ¿sí? Ahí sí les pido el favor de que, bueno, para mañana no, para el jueves, perdón, para el jueves. Ahí les pido el favor de que cuando salgan del parcial hagan esto. Por ahora simplemente asistan a clase, apunten, ¿sí? Vayan revisando, ¿sí? Pero no les voy a pedir leer nada para mañana porque yo soy consciente de eso. ¿Qué les voy a pedir? Que entiendan lo que vimos hoy para el poll de mañana. ¿Listo? Es lo único que les voy a pedir. Para que sigan estudiando el parcial que les toca la rema. Bueno, entonces, si yo tengo eso claro, ¿qué tengo que hallar en mis puntos de apoyo? Pues en mis puntos de apoyo tendré que hallar un momento y una fuerza, ¿sí? Que puede ser representada como una resultante, ¿vale? Ese momento o una fuerza, cuando están en un solo punto los dos, se le llama par fuerza, ¿sí? Pero este par fuerza es diferente al que calculamos en el primer parcial, por eso ojo con que se le crucen los cables, ojo con eso, ¿sí? Este es diferente. Este es un par fuerza que indica que no hay tendencia a giro y que no hay tendencia a desplazamiento. Es decir, si existen, es porque hay una reacción a un sistema que estaba aplicado, ¿sí? En pocas palabras, este par fuerza lo vamos a llamar el par fuerza de reacción o de restricción de la estructura, ¿sí? No en todas las estructuras hay par fuerza. En algunas solamente habrá fuerza, en algunas solamente habrá par, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de identificar nosotros. Y por eso tenemos que conocer los diferentes tipos de apoyos que hay. Yo aquí les dejo unos ejemplos. Yo estas diapositivas ya creo que ya las subí, las voy a subir, ¿sí? En la misma carpeta que tienen ustedes allí, yo trataré de no cambiar de carpeta, ¿sí? Y ahí pueden ver los otros tipos de ejemplos de estructuras con apoyo, ¿sí? Para no alargarnos en eso, ¿listo? Pero ahora, ¿cuáles son las bases de equilibrio o en qué nos vamos a basar nosotros? Pero vamos a basar en dos cosas. Uno, conocer cómo hacer diagramas de cuerpo libre. Y dos, conocer las reacciones o tipos de reacciones que hay, ¿sí? Y a eso le aplicamos un sistema de fuerzas, un sistema de ecuaciones y ya. Eso es lo que tendríamos que tener en cuenta. Que ese sistema de ecuaciones siempre es el mismo, ¿listo? Entonces, bueno, por el lado de diagrama de cuerpo libre, eso sí no
no creo que haya problema, ¿cierto? Porque ustedes saben hacer un diagrama de cuerpo libre. Ahora el tema es que, ojo con esto, vamos a hablar de cuerpos, no de fuerzas, ¿sí? Entonces siempre dibuje el cuerpo y a ese cuerpo hágale un matacho de las fuerzas, ¿sí? En el primer parcial probablemente no siempre habían cuerpos, ¿sí? Habían puntos también. Entonces fíjense que si ustedes miran algunos parciales, nada más con resolver un punto terminaba el parcial. Pero hay otros que tienen cuerpos. En el segundo sí, todos son cuerpos, todos son cuerpos. Entonces yo pues aquí le dejo como las claves del diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Que son 4 principalmente. Idealizar y dibujar el croquis. Indicar fuerzas y reacciones, indicar valores conocidos y desconocidos, e incluir dimensiones o coordenadas. ¿Sí? Eso va a ser las 4 partes fundamentales de un diagrama de cuerpo libre, que nos permite hacer, pues convertir cosas reales en cosas idealizadas. ¿Sí? Fíjense que aquí yo hablo de un concepto que es fuerzas externas, porque todo lo que tenemos hasta ahora son fuerzas externas, y lo que vamos a hacer es contrarrestar esas fuerzas externas a través de unas reacciones. Bueno, rápidamente les puedo decir lo siguiente. Yo tengo este cuerpo que está acá, ¿sí? Es una placa ligeramente sostenida por unas vigas. ¿Sí ven la placa? Y las vigas acá. ¿La ven? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que identificar al final del semestre, una estructura como esa. Entonces, ¿qué hacemos en un diagrama? Idealizamos, voy a pasarlo rápido porque esto sí lo tenemos claro. Idealizamos, colocamos las cargas, ¿sí? Aquí la carga, pues, aquí le damos peso propio, pero voy a ponerle SW. Calculamos las reacciones, ¿sí? Fíjense cuál, las reacciones hacia dónde van. Van hacia arriba, ¿no? ¿Por qué van hacia arriba? Porque las cargas van hacia abajo, ¿sí? Entonces, fíjense que las reacciones, como su nombre lo indica, una respuesta a esa fuerza que están aplicándose, ¿vale? Y finalmente, indiquen distancias y si hay algún valor conocido o desconocido dentro del sistema, ¿sí? Si usted su diagrama de cuerpo libre no lo hace correctamente, yo simplemente no valido el ejercicio. ¿Qué hay que tener en cuenta en esto? Pues hay que tener en cuenta que los pesos propios debemos saber calcularlos, ¿sí? Entonces, bueno, ya vimos dónde se calculan los pesos propios. Se calcula principalmente en los centros de gravedad, ¿cierto? O en los centroides de una figura, como indicamos la clase pasada. Entonces, buscar el punto donde se aplica en masas arbitrarias, en longitudes y en áreas. Esto ya yo lo expliqué la semana pasada. Benjamín, coméntame. No, profesor, esto cuando se hace, por ejemplo, unas fuerzas en determinada estructura, en determinados cuerpos, la reacción que se tiene que hacer es, o sea, ¿va a ser única o van a haber varias reacciones del cuerpo en contraposición a las fuerzas? Pueden haber varias reacciones, porque pueden haber varios tipos de apoyo. Y si solamente fuera la fuerza que emite el peso, ¿habría solamente una reacción en contraposición? También pueden haber varias reacciones. Porque es que al final ya no vamos a decir que el peso comparte la línea de acción con la reacción, ¿sí? Que es lo que decíamos en física, ¿no se acuerdan? ¿Sí? Si queríamos una fuerza hacia abajo, pues la reacción iba hacia arriba y en la misma línea de acción. Aquí no necesariamente va a pasar eso porque puede que el apoyo no esté en la línea de acción del peso, que igual tiene que existir la reacción. Ah, ok. Ah, vale, profesor. Vale, listo. Muchas gracias. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer, plantear diagramas de cuerpo libre conociendo estos principios. Cuando lo planteemos, lo solucionamos, ¿sí? Para solucionarlo, matemáticamente, usted lo que tiene que hacer es plantear 2 ecuaciones, ¿sí? Resultante de fuerzas y momento resultante de fuerzas, o momento o resultante de momentos, podemos llamarlo así. Y los resultantes de fuerzas y resultantes de momentos deben ser iguales a 0. ¿Okay? Si yo cumplo esas 2 condiciones, significa que hay equilibrio. Fíjense que, otra vez, no cruce los cables con el primer parcial. En el primer parcial, esto no necesariamente tenía que dar 0, podía dar un valor, ¿sí? Podía dar un vector. Y esto tampoco daba 0, ¿sí? Podría dar un vector. Pero en el segundo parcial lo voy a obligar a que sean 0. ¿Sí? Y si eso no se cumple, pues tengo problemas con mi estructura, ¿sí? O tengo problemas con mi cuerpo rígido.
Listo. En 2D, ¿en qué reducimos todo? Hacemos el ejercicio, hacemos el diagrama de cuerpo libre, calculamos las cargas también, ¿sí? Las cargas desfavorables del sistema. Tengamos en cuenta estos datos que están acá abajito, ¿sí? Para calcular pesos propios. El peso propio vamos a tomarlo como la densidad o peso específico por el volumen, ¿sí? Que es lo que está aquí arriba. Miren. En el caso de que no tengamos pesos propios, yo podría calcularlo de esta manera, ¿vale? Densidad o peso específico por el volumen. La densidad tiene unidades de kilonewton metro cúbico. Si multiplico por metro cúbico me da kilonewtons, o sea, me da una fuerza, ¿sí? Un peso, ¿vale? Estas diapositivas las voy a dejar, pero pues ténganla ahí en la cabeza, en la mente, porque la idea es que vayan revisando eso, ¿sí? Y de densidades podemos resaltar 3 densidades específicas que vamos a utilizar mucho, ¿sí? Que son la densidad, aquí que se ve en la esquina, de la madera, del metal y del concreto. Madera, metal y concreto. Dentro de los materiales estructurales, pues el que más resalta es el famoso concreto, ¿sí? El concreto es una mezcla de cemento, agua, roca y arena. Cemento, agua, roca y arena, ¿sí? Y es una mezcla que pues ayuda a que las estructuras sean rígidas y pues alcance más asequible para los cuerpos rígidos. ¿Listo? Usted téngalo en cuenta para resolver nuestros ejercicios. Finalmente, ¿qué va a pasar con estas ecuaciones? Mire, si usted hace estas ecuaciones, ¿qué pasa si resuelve el resultante? Le da 3 componentes. ¿Qué pasa si resuelve un momento? Le da también 3 componentes, ¿cierto? O sea que al final lo que tiene son 6 componentes que están igualadas a 0. Y si yo tengo 6 componentes igualadas a 0, estaría haciendo equilibrio 3D. Pero si quito 3 de esas ecuaciones, hago equilibrio 2D. Prácticamente el sistema que tengo allá empieza con estas 3 ecuaciones. Entonces, mañana vamos a hacer un ejercicio 2D. ¿Sí? El próximo jueves vamos a hacer un ejercicio 3D que se convierte en 2D. ¿Sí? Y el viernes hacemos un ejercicio en 3D. ¿Sí? Y ahí ya estamos, pues, finalizándonos, avanzando en la temática de equilibrio, ¿vale? Aquí es más prudente para mí hacer ejercicios, por lo cual yo le pido el favor de que vayan a un libro a ver los tipos de apoyo tridimensionales para la próxima semana. ¿Sí? Anótelo por ahí. Yo aquí le voy a mostrar los tipos de apoyo bidimensionales en estos 15 minutos que quedan, pero usted tiene que ir solito a sacar los apoyos tridimensionales. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de verlos en la vida real. Si usted no entiende un apoyo, ponga en Google tal nombre y le va a salir el apoyo en la vida real y lo va a entender un poquito mejor. ¿Sí? Y aquí vamos a mirarlos y a hacer ejercicios sobre ellos. Sergio Iglesias. Profe, una pregunta, o sea, en la equilibrio en 2 dimensiones, yo podría dejar la sumatoria de fuerzas en X y en Z y el momento en Y también estaría en equilibrio. También está en equilibrio. Lo que pasa es que como nosotros pues en la vida real trabajamos es en X y Y, como es X y Y, pues yo resuelvo mi sistema en X y Y y momento en Z. Pero si yo pudiera hacer el ejercicio, como tú dices, dijiste en Z, Y creo, entonces, bueno, en el sistema que sea, tú también podrías hacerlo en esas 2 direcciones. Lo importante es que siempre tenga las 2 direcciones y el momento perpendicular. ¿Sí te diste cuenta? Sí, X, okay. Y, momento perpendicular. Listo. Entonces, bueno, ¿qué tengo que saber yo de acá para poder garantizar el equilibrio? Pues los tipos de apoyo, ¿sí? Entonces, para poder hacer los tipos de apoyo, yo voy a decir lo siguiente. La sumatoria de fuerzas en X solamente la puedo aplicar cuando existan fuerzas y reacciones en sentido horizontal. O sea, si no existen fuerzas o reacciones en sentido horizontal, no puedo aplicar fuerzas en X. ¿Sí? No hay forma de aplicarlo, ¿vale? Si quiero aplicar el principio o la sumatoria de fuerzas en Y, pues tengo que tener fuerzas y reacciones en Y. ¿Sí? O fuerzas y reacciones en el sentido vertical. Y si quiero aplicar momentos, debo tener al menos, yo voy a decir aquí al menos que 3. Al menos 3 fuerzas
en líneas de acción diferentes y que nunca se encuentran. Entre las fuerzas, pues se incluyen también las reacciones. O sea, fuerzas y reacciones en líneas de acción diferentes y que nunca se encuentran. ¿Sí? Bueno, entonces los ejercicios van a ser como estos. ¿Sí? Hacemos un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? De un cuerpo rígido cualquiera. Pues aquí hay una carretilla, pero a mí me gusta es hacer placas, vigas, columnas, postes, ¿sí? Cosas así. Barras, ¿sí? Cosas así más aplicadas a la ingeniería civil. Pero acá es una carretilla y tiene un peso, tiene una fuerza externa y tiene unas reacciones o restricciones, que es el otro nombre, ¿sí? Entonces, fíjense que las reacciones y restricciones se generan en los lugares donde toca el cuerpo con la superficie, ¿sí? Con el piso o con las paredes, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a concentrarme yo en hallarlas, ¿listo? En hallarlas. Para calcular esas reacciones, ¿sí? Vamos a definir una restricción o una reacción como la fuerza o momento, o par fuerza, que representa la oposición al movimiento de un cuerpo, ¿sí? Esa es digamos, la definición general de reacción. La oposición o la fuerza o par fuerza que representa la oposición al movimiento de un cuerpo. ¿Okay? Como les dije, la reacción no necesariamente tiene que estar en la línea de acción. Puede estar en otro lado e igual sigue representando oposición de movimiento. ¿Sí? Y para poder hacer reacciones no las inventamos. Nosotros no nos inventamos las reacciones. Las reacciones nacen en los famosos apoyos, ¿sí? O supports. Entonces, hay 3 tipos de apoyos, ¿sí? O 3 tipos de reacciones. ¿Sí? Los tipos de apoyos en 2D pues son sencillos y son rápidos de entender, pero los apoyos en 3D se aumentan, o sea, hay más cantidad de apoyos en 3D, que son los que ustedes van a investigar, que ahorita les dije que dejaran de tarea, ¿sí? Que fueran a leer sobre los apoyos en 3D, ¿sí? Y cómo se generan esas reacciones. Entonces, en 2D tenemos apoyos simples o apoyos de una reacción, en 2 tenemos apoyos de 2 reacciones o articulados, y tenemos apoyos de 3 reacciones o apoyos par fuerza. ¿Cuál apoyo será el más resistente de todos? Pues en realidad la suma de muchos puede dar mucha resistencia. Pero si usted quisiera pensar en solo uno que fuera el mejor, usted podría decir que el apoyo que genera más restricciones es el mejor. ¿Sí? En este caso, este de acá, que es el apoyo que tiene más restricciones o más reacciones. ¿Vale? Si quisiera pensar desde ese punto de vista. Pero usted puede tener muchos más tipos de apoyo y eso es lo que vamos a mirar. Cuando tenemos un apoyo simple o de una reacción, lo que tenemos son elementos apoyados o colocados en un elemento, en una barra, en un sistema, y ese sistema solo genera una sola fuerza. Esa sola fuerza generalmente es perpendicular a la superficie que tenemos analizando. Entonces, en ese caso, si esa fuera mi reacción, la que aparece en la imagen, estaríamos hablando que la superficie que tenemos es una superficie horizontal, porque la reacción es vertical. ¿Okay? Ahora, ¿qué tipos de apoyos tenemos? Los nombres son los que usted tiene que tener en la cabeza. Patines, rodillos o balancines. Son como los apoyos más comunes. Pero también podría tener simplemente un elemento colocado encima de algo. ¿Sí? Ese es un apoyo simple también o un apoyo de una reacción. ¿Sí? El ejercicio típico de física era una caja suspendido o puesto sobre una superficie, ¿sí? Ya sea horizontal o inclinada. Ese apoyo generaba una famosa normal, ¿se acuerdan? Esa normal es la reacción simple, que para nosotros es la reacción de una fuerza, ¿vale? Listo. Entonces lo que hay que buscar ahora es los tipos de apoyo en 3D que son simples, ¿sí? Porque en 2D son estos, pero en 3D hay otros tipos de apoyos. Bien, los dibujos más simples serían estos. O sea, la forma más fácil de dibujar un apoyo simple es a través de una ruedita, ¿sí? Un circulito, o a través de un triangulito, una ruedita, que sería como un patín. Entonces,
vamos a encontrar que en estática, la mayoría de los profesores de aquí en adelante van a dibujar estos apoyos. ¿Sí? Dibuja el circulito o dibuja el patín, es un apoyo de una reacción. ¿Vale? Y miren, la reacción va hacia arriba porque la superficie es horizontal, pero aquí la reacción va hacia la derecha porque la superficie es vertical. ¿Sí la ven? Entonces yo lo que tengo que hacer es calcular la superficie y evaluar esa reacción. ¿Vale? Bueno, hay otros tipos de apoyos simples. Uno es el cable. Ahorita me preguntaba Benjamín, ¿por eso yo puedo colocar un cable y hacer que haya equilibrio? Sí, los cables son tipos de apoyos también. ¿Sí? Yo puedo colocar cables para ayudar a que el sistema llegue al equilibrio. ¿Sí? Y entonces ahí hay un ejemplo. Y hay otros tipos de apoyo que son muy importantes, que les quede claro, que es los eslabones o apoyos bifuerza. ¿Listo? Los eslabones también tienen una reacción, a pesar de que se llaman bifuerza, solo tienen una reacción. Igual que los cables van en el sentido de la línea de acción de los cables o el eslabón. ¿Okay? Y eso pues lo vamos a ver con detenimiento más adelante, pero sí es muy importante que este elemento les quede claro porque en sólidos, en mecánica de sólidos, si no en estática 2 o estática 3, pasa en mecánica de sólidos también, allá van a haber muchos eslabones. ¿Sí? Entonces necesitan conocer este elemento primordialmente. Bueno, otros tipos de apoyo que tenemos serían los collarines o los pernos de ramión lisa. ¿Sí? Los dos tipos de apoyo son elementos que generan reacciones singulares o reacciones simples. Y la reacción siempre va 90 grados con respecto al elemento que se está dibujando. En este caso, el collarín va en una barra, ¿sí? Entonces reacciona a esa reacción perpendicular a esa barra. El perno está en una ranura lisa, bueno, un huequito, un espacio, la reacción va perpendicular a eso. ¿Okay? Esto está tal cual en los libros, o sea, este dibujo está tal cual en los libros, la explicación es pues muy similar a lo que yo estoy diciendo, ¿vale? Y finalmente en apoyos simples tenemos las reacciones generadas por un resorte. En este caso, recuerde que la fuerza del resorte es la constante de elongación por la elongación. ¿Sí? En el caso de que necesite calcular por este lado las fuerzas. ¿Vale? Y bueno, ahí yo les dejo un par de imágenes de apoyos simples, ¿sí? Para que las revisen y las miren. Yo creo que la más chévere es esta de acá, estas dos. ¿Sí? Aquí se ve el rodillo, ¿cierto? La bolita que usted está dibujando en 2D, está acá. Y este pues es una plaquita para que se apoye simplemente sobre la estructura. En ambos casos generan dos reacciones. Una reacción, perdón, una reacción. Bueno, preguntas sobre eso. Bien, Daniela. Profe, lo que pasa es que me pareció escuchar que los apoyos simples eran perpendiculares a la superficie, pero en una imagen, creo que eran los penúltimos que mostró, no eran perpendiculares, ¿no? Ah, no, es que hay varios tipos de apoyo, pero los primeros apoyos simples sí son con reacciones perpendiculares. Y este de acá no, porque este va en la misma línea de acción del elemento. ¿Sí? Digamos que podemos decir que la característica principal es que solo hacen una reacción y ya, pero hay muchos tipos de apoyos. Gracias. Listo. Bueno, entonces, apoyos de dos reacciones o articulados. Los apoyos de dos reacciones o articulados, pues como su nombre lo indica, tiene una reacción horizontal y una reacción vertical. Voy a llamar Rx y Ry. Siempre se dibujan Rx y Ry, ¿ok? Siempre. Entonces lo único que hace es detectar el apoyo y dibujar esas dos reacciones. Fíjense que este es mejor que el anterior, porque el anterior nada más tenía una reacción en un sentido. ¿Sí? Y de pronto no era suficiente para equilibrar el cuerpo. Pero este tiene dos. ¿Sí? Entonces ya ayuda mucho mejor. Digamos que los nombres que utilizo para los apoyos articulados son pues, articulación, pasador o perno sin fricción. ¿Sí? Esos serían los tres tipos de apoyos articulados que se utilizan en estática. Hay un cuarto apoyo que es la superficie rugosa, pero ese no me gusta utilizarlo casi. De todas formas está ahí planteado en los ejercicios.
¿Por qué no superficie rugosa? Porque es muy difícil en la vida real que una estructura se apoye en superficies rugosas, ¿sí? Y con eso no es suficiente para garantizar equilibrio. Bueno, ¿cómo se dibujan? Se dibujan como un triangulito, ¿sí? Sin ruedas, o como un elemento con un tornillito en la mitad, ¿sí? Puede ser una platina, puede ser una placa, ¿sí? Puede ser diferentes maneras. Pero esa es la forma de dibujarlo. Entonces, cuando usted lo dibuje en su hoja, hágalo con un triangulito o con una platina. Y estos son los ejemplos de apoyos articulados, ¿sí? O de apoyos de dos fuerzas, de dos reacciones. Tiene aquí dos reacciones cada uno. ¿Listo? Bueno, finalmente tenemos los apoyos de tres reacciones o apoyo par fuerza. Ese, pues, como he dicho, es como el más seguro en términos generales. Y podemos decir entonces que tienen el nombre de apoyo fijo o empotramiento. Apoyo fijo o empotramiento. Esos serían los apoyos que estarían en la mayoría de edificios, ¿sí? Porque son coger a la columna o al elemento y embeberlo en el suelo, ¿sí? Al embeberlo en el suelo, obviamente se genera un poquito más de estabilidad que ponerlo simple o articularlo, ¿sí? Entonces, ¿qué se generan en esos apoyos? Se generan dos reacciones, ¿sí? O dos restricciones, una en X y una en Y una restricción de momento para que no gire la estructura. ¿Listo? Esos serían los tipos de apoyo. Ejemplo, emporramiento. Ejemplo de emporramiento. Los árboles están emporrados en el suelo, ¿sí? Porque usted intenta aplicarle una fuerza y ellos no giran. Bueno, en teoría si el árbol es bueno, ¿no? Si el árbol es malito, no tiene emporramiento. Y aquí se generan las tres acciones. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos que llegar a la parte de ejercicios de equilibrio. Yo les dejé, ¿se acuerdan que yo les dejé unas evaluaciones de carga para la clase pasada, el viernes pasado? Como les dije, hagan estas evaluaciones de carga en base a lo que vimos, ¿sí? Y les dejé unas tablitas. Eso lo vamos a ver mañana, ¿sí? O sea, mañana yo necesito que tengan eso más o menos planteado para hacerlo acá en clase. Entonces llegamos a hacer un pequeño poll de lo que acabé de explicar, ¿sí? Y hacemos el ejercicio. ¿Listo? Preguntas finales. Ya para irme. Listo, muchachos. Bueno, eso entonces significa que está bien todo, o más o menos. Y entonces nos veríamos mañana. Muchas gracias. Que pasen un excelente día y cualquier cosa me van diciendo. ¿Listo? Hasta luego. Buen día para todos.